dijo la verdad. ¿Quién era él? Amén. Iglesia, es normal si tenemos en cuenta que un alto nivel de amabilidad no nos permitirá comportarnos de manera agresiva ante los demás. Tercera, aspecto o patrón de comportamiento de las personas agresivas. Es bueno que lo conozcamos, porque conociendo esto nos podemos identificar. Podemos decir, sí, yo tengo un problema de agresividad serio y le pido a Dios que me ayude y Dios te va a ayudar. Pero si usted es de los oidores olvidadizos, usted va a seguir lo mismo, con las mismas, y no va a haber cambio en su vida. Y al no haber cambio, ¿sabe qué va a pasar? Esta palabra no va a hacer ningún efecto, no va a producir ningún efecto positivo en su vida. Esa es la completa realidad. El tercer patrón de comportamiento de una persona agresiva, iglesia, es que las personas agresivas tienden o tienen más bien la tendencia a mostrarse controladoras y manipuladoras. Escuchen bien. El agresivo por lo general tiende a ¿qué? A mostrarse controlador. Es el que controla todo. O es el que manipula. Y cuando le llevan la contraria, sale su agresión. Amén. Ya que usan esa agresividad para lograr sus objetivos. Ahora, ¿qué dice el versículo 65? Léalo conmigo en Mateo 26. Mateo 26, 65 dice que entonces el sumo sacerdote, ¿qué hizo? Léalo conmigo, léalo, ¿qué dice? Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: «Ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia». ¿Le pareció que Jesús había hecho una blasfemia cuando le dijo en su cara que de ahora en adelante lo vería sentado a la diestra del Padre y vería cuando Él viniera con sus santos ángeles la segunda venida a esta tierra? Eso lo ofendió a este hombre. Dice la Biblia que rasgó las vestiduras. Enseñarte dolor aparentemente, enseñarte frustración, porque eso lo hacían los judíos. Caifás, el sumo sacerdote, rasgó sus vestiduras ante el pleno del Sanedrín cuando acusó a Jesús de un pecado muy grave. Por lo general se cree que muchos rasgaban sus ropas y lo hacían por esta costumbre farisaica, ya que con esto pretendían mostrarse y sentirse como personas muy buenas, aparentando sentir dolor o vergüenza ante un hecho desagradable. Por eso rasgaban sus vestiduras, en señal de indignación por lo que ella acaba de escuchar. Ahora, normalmente, iglesia, las personas agresivas aprenden pronto que su tendencia a mostrar su ira o incluso a mostrarse amenazantes hace que gran parte de quienes rodean sean al miedo. Al mostrar esa agresividad, obviamente mucha gente siente miedo. Y esto hace que estas personas agresivas adopten roles de tipo autoritario, intentando controlar aún a los que hacen parte de su círculo social más próximo. Cuarto aspecto, son 5 y finalizo, o patrón de comportamiento de una persona agresiva. El cuarto es la predisposición a ver ataques personales donde no hay. La persona agresiva siempre está como preparada. A ver, ¿en qué momento me atacan para yo atacar? Y escuchan muchas veces comentarios y lo toman como ofensas personales. Se vuelven más agresivas. Busca la manera de atacar. Por eso le digo que en ellos está la predisposición a ver ataques personales donde no los hay. La persona, por ejemplo, agresiva que reacciona con ira ante hechos que ven como ataques, que atentan contra su dignidad incluso, sin tener pruebas claras de que efectivamente alguien ha querido perjudicarles. ¿Sí me hago entender, iglesia? Esos son los patrones de comportamiento. Dice el versículo 66 de Mateo 26. Este fariseo Caifás decía: ¿qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. O sea que a Jesús lo acusaron injustamente, consiguieron testigos falsos y todo porque en estas personas no había sino rencor, resentimiento por causa de la agresividad que había en sus corazones.
O la respuesta concreta de Jesús al decir a Caifás que era hijo de Dios y que lo verían sentado a la diestra del trono de Dios, fue lo que hizo que este sumo sacerdote se ofendiera tanto y agredieran a Jesús con violencia. A Jesús lo agredieron no verbalmente solamente, sino con violencia, que es el quinto y último punto. Le hemos hablado de 4 patrones de comportamiento de una persona agresiva. Número 1 es que hay una mayor predisposición a romper las reglas, o sea, las leyes. El agresivo dice, no, yo me pongo por encima de la ley que sea, porque hay agresividad en él, hay prepotencia y se vuelve violento. En segundo lugar, dijimos que en este tipo de personas existe poca propensión a la amabilidad. De por sí el agresivo no es amable, no es cortés. Él muestra lo que tiene por dentro. Ella muestra lo que tiene por dentro, su agresividad. Sale a flote. Y hasta muchas personas la van a titular o la van a calificar. No, esa señora, no ese señor. Es muy agresivo. No, esa señora, mejor dicho. Y así no lo van a catalogar. ¿Por qué? Porque en este tipo de personas existe la poca propensión a la amabilidad. En tercer lugar, tiene la tendencia de mostrarse controladoras y manipuladoras. El agresivo de por sí tiene todo bajo control y es lo que él dice o lo que ella diga. En cuarto lugar, como le decía, que este tipo de personas existe la predisposición de ver ataques personales donde no los hay. O sea, ataques infundados. No es que fulanito, como sabe que yo soy así, entonces mínimo me está tramando una coartada, mínimo me está buscando la caída, mínimo, porque tienden a ser mal pensadas, en pocas palabras. Y en quinto lugar, del patrón de comportamiento de una persona agresiva, para finalizar, es la tendencia a la impulsividad. Escuche bien, ¿la tendencia a qué? A la impulsividad. ¿Qué es la impulsividad? A que no solamente agreden con palabras, sino que tienen que irse ¿qué? A los golpes, a los puños, puñetazos. Me agredió tanto que no solamente le respondo con la palabra de hueso calibre, sino que ¿qué hago? Lo enciendo a golpes o a pata. ¿Pasa o no pasa en la sociedad? Aquí Dios nos está hablando a través de este mensaje. ¿Qué dice el verso 67? Entonces le escupieron en el rostro a Jesús y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban. Imagínense, es una golpiza. Así como cuando mucha gente toma la justicia por mano propia, ¿sí o no? Y cogen a esos pobres ladrones y, mejor dicho, si no es la policía, se los quita, ahí lo dejan y lo linchan. Así hay mucha gente agresiva. Ahí muestra la patanería, la agresividad que hay en ellos. Cuando todo lo resuelven ¿cómo? Diga, a los golpes. El taxista, por ejemplo, se le atravesó el bus, se bajó de ahí y sacó su arma y todo lo resuelven ¿cómo? A los golpes. La pareja que no le gusta algo de su pareja y entonces hablaron fuerte y ¿cómo lo resuelven? A los golpes. ¿Y usted cree que eso agrada a Dios? Eso no viene de Dios. Por lo menos pienso yo que no viene de Dios. O que mi esposa me conteste mal y entonces yo cogerla a los golpes. ¿Usted cree que eso agrada a Dios? Cuando la Biblia me dice que tengo que tratarla como vaso más frágil, pero que ella también tiene que aprender a respetar a su marido. Y respetar no solamente es no causar infidelidad ahí con el vecino, no señor. Respetarlo es hasta en la forma de dirigirse a él. Porque por eso dice la Biblia, el varón es cabeza de la mujer. Pero cuando la mujer es manipuladora, quiere ser cabeza del hombre. Y eso no lo permite Dios. Así les duele a las mujeres. Así les duele a las que me están escuchando. Pero es lo que dice Dios. Por eso existe la liberación femenina. Por eso existe eso. Porque las mujeres empoderadas, no sé si han escuchado hablar de eso, las mujeres empoderadas. No, señor. El varón es cabeza de la mujer. Y dice la Biblia, y el marido respeta a su pareja y la mujer respeta a su marido. Eso lo manda Dios. Pero en esta sociedad que nos encontremos, no. En esta sociedad, por ejemplo, el marido le falló a la mujer, entonces la mujer va de la vecina inconversa, incrédula, hija del diablo, y llega la vecina y le dice, no, pues si él se la hizo, hágasela usted también y doble.
Y por ahí hasta estaba viendo unos documentales donde preguntaban, bueno, para usted, ¿quién es más infiel, el hombre o la mujer? Y hablaba una mujer y decía, nosotros las mujeres somos más infieles, somos más infieles. ¿Cómo así? ¿Por qué? ¿Acaso no es el hombre? No, lo que pasa es que el hombre no sabe hacer las cosas, decía una mujer. El hombre muchas veces es tan bruto que va y se deja ver con la otra, mientras que una no, decía esa mujer. Una mujer inconversa, claro está, no era una cristiana. Y decía, mientras que uno sabe hacer las cosas bien hechas. Uno le dice al marido, voy a ir a mercar y tal, y no sabe ni siquiera con cuántos se acostó en el momentico. Ella misma decía así, daba testimonio. Y él está sano, él está tranquilo pensando que la mujer es lo mejor en su hogar. Y una mujer testifica eso. Qué vergüenza, ¿no? ¿Quién es más infiel, el hombre o la mujer? Nosotras las mujeres, decía ella. Uno sabe cómo manipularlos, cómo engañarlos, cómo sacarle hasta la plata. Una mujer astuta. Pero no es la mujer que Dios quiere para un varón de Dios. ¿Es así o no es así? Aquí vemos, iglesia, que a Jesús le escupieron, le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban, diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Porque todos le cayeron a la vez. Estadísticamente, iglesia, las personas que presentan una marca de agresividad en su manera de relacionarse con los demás, tienen problemas para controlar sus impulsos. Esto ocurre cuando la persona experimenta explosiones de ira de manera frecuente, es decir, expresan su enfado de manera más intensa e incontrolada. Finalizamos con la última cita, búsquenlas todos. Proverbios capítulo 14, versículo 29. Con eso finalizamos. El consejo sabio de Dios. Proverbios capítulo 14, versículo 29. ¿Lo encontraron? Busquémoslos todos. Proverbios 14, 29. Dios te dice a través del sabio Salomón, que escribió más de 3000 proverbios de sabiduría, fue uno de los hombres más sabios en su tiempo y quedó ahí plasmada la sabiduría de Salomón en la Biblia. Aunque cometió muchos errores delante de Dios, pero quedó la sabiduría que Dios le dio ahí en la Biblia. Dice Proverbios 14, 29, ¿lo encontraron? Dice, el que tarda en airarse es grande de entendimiento. ¿El que qué? ¿El que se apresura a enojarse? No, señor. El que tarda, escuchen bien, el que tarda en airarse es grande de entendimiento. Para Dios, el que le cuesta enojarse es grande de entendimiento, aun cuando lo están ofendiendo. A Jesús dice la palabra que mientras lo ofendían, él callaba. ¿Sabe por qué? Porque era grande el entendimiento. Tenía la sabiduría de Dios. Sabía cómo responder. Sabía cómo reaccionar ante la ofensa. Proverbios 14, 29. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente, escuchen bien, de espíritu, enaltece la necedad. El que es impaciente, ¿qué hace? Se va a los golpes. Enaltece la necedad, dice la palabra de Dios. ¿Sí ve la diferencia? El que tiene la sabiduría de Dios el que tarda en airarse es grande entendimiento. El que se demora, el que piensa antes de reaccionar, no el que reacciona a los golpes, a las patadas, a los puñetazos. No es que me ofendió y por eso lo ataqué, por eso lo agredí. No, señor. Dios te dice, el que tarda en airarse es grande entendimiento. ¿Qué está diciendo Dios? ¿Qué te está enseñando? Que si usted es una persona impaciente que con nada se prende como un favorito y ahí a los golpes, atacar, usted tiene que tener entendimiento. Pídele a Dios sabiduría. Dígale, Señor, ayúdame con mi temperamento. En una entrevista que escuché por allá donde están entrevistando a un personal, le decía, ¿usted cómo se califica entre 1 a 10 en su estado de alteración? Muchos decían 8, otros decían 10, o sea que son personas que le pueden contratar. Porque le da usted una orden, al mismo ¿qué hacen? Le responden a las patadas o a los golpes, no sirven. En esa entrevista le están haciendo este tipo de preguntas a las personas. ¿Cómo se considera usted en su alteración, en su estado de ánimo?
cuando se altera, entre 1 y 10, ¿cómo se considera? Y muchos bruticos decían, yo 8. Otro dijo, yo 10. El que dijo 10, usted no sirve para trabajar aquí en esta empresa. Porque no sirve para que lo mande. Porque si lo mandan a hacer algo que usted no quiere hacer, entonces ¿cómo usted actúa? Con agresividad, con patanería. No sirve. Y uno lo descalifica. Otro decía, yo me considero 5. Quiere decir que están entre medio de agresivo y no agresivo. Y ellos creían que en más puntualidad se pondrían, era que más de pronto iban a convencer al entrevistador. No, señor, es lo contrario. Es lo contrario. Por eso que dice la palabra, el que tarda en airarse es grande entendimiento, más el que es impaciente de espíritu, el que quiere todo ya, el que se pasa por encima de las reglas, las normas, el que dice es que yo hago lo que yo quiera. Dice la palabra que ese va a enaltecer la necedad. La necedad la va a enaltecer, o sea, la maldad. Pongámonos en pie, vamos a darle gracias a Dios. Por eso les